Física. Para comenzar, vamos a responder a la pregunta de ¿qué es la física? Bueno, es un poco complicado definir con exactitud qué es la física, ya que nuevas teorías encontradas no se pueden ajustar a lo que podríamos llamar definición exacta de la física. Sin embargo, podemos decir que la física es un conjunto de acontecimientos que lleva al ser humano a desarrollar diferentes ramas de la ciencia, que a su vez contribuye al conocimiento de la naturaleza y el espacio. En otras palabras, la física es una ciencia que estudia la funcionalidad del universo haciendo uso de las siguientes propiedades: la energía, la materia, el espacio y el tiempo. De esta misma manera, podemos afirmar que gracias a la física el ser humano ha podido comprender la forma en la que las teorías, el descubrimiento y estudios han evolucionado, de tal forma que le permite al hombre abrirse a nuevos caminos de conocimiento acerca de nuestro universo. Bueno, se podría decir que todo comienza en el Antiguo Egipto, en la Mesopotamia, en China, entre otros, como en Grecia. Las primeras civilizaciones que en su necesidad de respuesta al ¿por qué?, como entre otras, crearon la ciencia y las artes presentadas en su forma primitiva o básica. No fue hasta que los griegos consideran la naturaleza como una explicación y conocimiento de fenómenos físicos, aunque su punto de vista era más que todo así lo filósofo. En el siglo V a.C., antes de Empédocles de Agrigento. En el siglo V a.C., Empédocles de Agrigento desarrolló su teoría de los 4 elementos, que es el aire, el agua, el fuego y la tierra, el cual dice que todo lo que vemos está construido en su base por estos elementos. Ya tiempo después, Leucipo y Demócrito introducen una teoría en la que dice que la materia se compone de partículas o fragmentos tan pequeños que son invisibles para el ojo humano. Dichos fragmentos son eternos e indestructibles. Y en la actualidad son llamados átomos. Ya durante cientos de años, los avances de la ciencia en la época helenística fueron fundamentales para el desarrollo de la actualidad. Siglos de descubrimiento de teorías explicativas, figuras como Aristóteles, Sócrates y Tales de Mileto, de Platón, Euclides, Pitágoras, entre muchos otros pensadores, crecieron en la época clásica entre 100 años, clásica entre 100 años antes de Cristo y 200 años antes de Cristo. Todo esto hasta que, debido a diferentes situaciones, la crisis de la ciencia helenística dejó de tener vitalidad y fue en gran parte olvidada por la falta de veracidad experimental y por la disminución de Grecia y en otras partes de Europa y Asia. Bueno, entonces, durante los principios de la Edad Media, la parte científica se destacó en Europa, mientras tanto en Asia tuvo un crecimiento exponencial en diferentes ramas científicas.
Entre el siglo 8 y 12, los árabes conquistaron el imperio persa y la civilización musulmana se expande. Esto, al encontrarse con las culturas de los países conquistados, respetaron los textos y los prescritos hallados, en los cuales fueron traducidos al árabe y ya. Entre todo esto hubo un gran desarrollo de temas de cálculo y ecuaciones. Ya después, en el siglo XIII y XIV, se fundan las primeras universidades en donde se procede a enseñar las artes de la ciencia en Europa, que antes se enseñaban en los monasterios, como el derecho, la teología, la filosofía, entre otras ramas y materias. En el Renacimiento, con la creación de la imprenta, la expansión del saber fue mayor, y con estos personajes como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y René empezaron su camino por la ciencia. Uno de los acontecimientos que se le atribuye a Copérnico es el descubrimiento, por medio de la observación, que la Tierra no es el centro del universo y que gira alrededor de un cuerpo mayor. Teoría que años después fue probada por Galileo Galilei, el cual incluso vio que la Luna tiene cráteres y montañas, y que Júpiter hay más de una luna. Durante la presentación de Galileo y Kepler, entre otros científicos, nace el primer laboratorio moderno de la investigación en 1640 a manos de Robert Boyle. En el mismo siglo, a mitad del año siguiente, aparecieron las primeras sociedades científicas, y el muy conocido Isaac Newton genera la teoría gravitacional y demás teorías muy conocidas. Muchos cambios y avances se generan en estos tiempos, ya que durante el siglo XIX la termodinámica también se incorpora en la física, como Volta, Ampere, Freire, entre otros estudian los fenómenos eléctricos. Después de la revolución industrial y la nueva orientación de la ciencia, aparecen los laboratorios industriales, principalmente de química. A comienzos del siglo XX hubo un periodo de mucho avance, por lo cual se denominaría la física moderna, la teoría cuántica y la relatividad. Ya años después, Einstein hizo su aportación en la teoría de la relatividad. Los conceptos de la constancia de la velocidad de la luz eran las ideas que no consideraban en la tradición física de antes. En ese mismo siglo, la mecánica cuántica tuvo su progreso, ya que en 1913 Bohr mostró un modelo atómico, y de ahí en adelante un par de investigadores hicieron sus aportaciones hasta llegar al modelo atómico actual. Por último, ya acabando, en el resto del siglo XX surgieron distintas ramas, como la física nuclear, la física atómica y la astrofísica. Y ya, y se terminó la historia de la física. No, bueno, todavía sigue.